Bienvenidos al día 2 para aprender cómo reprogramar tu identidad, liberarte del autosabotaje, para poder alinearte internamente hacia aquello que tú quieres y empezar a expandirte, quitar esos bloqueos, compartir un mensaje y cómo poder hacerlo de una manera simple, efectiva, sin procesos eternos de sanación, ni ir al pasado. Si no viste el día 1, te lo recomiendo, lo dejaré pues yo que sé en la cajita abajo en la descripción. Además, recordarte que también ahí tienes mi comunidad gratuita, donde todos los días comparto valor, también hay un reto y una mini formación para ponerlo en práctica y que no te pierdas detalle porque después de este vídeo van a venir 2 vídeos más para que entiendas cómo funciona esto de reprogramar la identidad sin tantas historias ni tantos rollos de espiritualidad, de una manera práctica, porque la espiritualidad es salvaje, la espiritualidad es práctica y hay muchos condicionamientos de espiritualidad que te hacen pensar que tienes que ser débil, complaciente, sumisa, que tienes que agradecer la vida que tú tienes, el cuerpo que tú tienes, pero en realidad tú sabes que has venido algo más, tú sabes que tú no has nacido de una manera pues que te piensas limitada, que simplemente has aprendido eso por un sistema de protección de tu pasado, pero ahora no te es funcional. Seguramente tú tienes un para qué, tienes una sensación y un llamado de querer compartir con el mundo, de querer cambiar de relaciones, de tener mejores resultados en todas las áreas de nuestra vida, porque al final todos queremos expandirnos, todos queremos crecer, porque la naturaleza del ser humano es esa, es expandirse y crecer. Y si no estás creciendo, estás decreciendo. ¿Y cómo poder hacerlo eso sin presión? Porque a veces esto también se confunde la exigencia espiritual, de que tienes que hacerlo todo con el sacrificio y tal y que cual. El sacrificio, el único sacrificio que tienes que sacrificar es tu idea limitada de tu pasado, ¿vale? Todos esos condicionamientos. Y como se dice en el Bhagavad Gita, muchas veces no accionamos, no tomamos decisiones diferentes porque no queremos renunciar a la vida que nos ha proporcionado una seguridad de mantenernos así. No vamos a sobresalir por si incomodamos a alguien. No vamos a expresar nuestra voz y mensaje por si nos dicen algo y nos rechazan, ¿vale? Entonces, en el día 1 te enseñé cómo la gente sigue haciendo el paso a paso y cómo poder hacerlo a la vez para que tú te centres en lo más importante, que al final es tu identidad, quién tú eres, independientemente del resultado que tú tengas externo, ¿vale? Que básicamente es esto, antes que si quieres saber un poquito más, vete al día anterior. Vale, hoy lo que vas a aprender en este día 2 es de las cosas más importantes que te va a hacer que te olvides de procesos eternos de sanación, de que vayas a seguir buscando en el cajón interminable de cómo poder sanarme internamente, porque nos volvemos adictos a sentir esa sensación de tristeza, de victimismo, porque hay un jugo emocional de esto, ¿vale? En mi comunidad gratuita, ahí explico el tema de los jugos emocionales, las atracciones y las aversiones de una manera más específica. Mira abajo la descripción para poder apuntarte, pero hoy no voy a adentrar en esto, obviamente, porque esto es mucho más extenso y aquí lo que quiero es ir al grano de ese paso a paso para que tú reprogrames la identidad y poder alinearte con lo que tú quieres, empezar a expandirte, ¿vale? Entonces, lo que te voy a enseñar es algo clave que yo he aprendido en este último año y medio y me di cuenta que en los procesos de transformación que yo hacía, yo trabajo mucho la postura, el cuerpo, porque para mí es la clave, es mi pilar fundamental. Si tú no tienes una buena respiración, una buena postura, porque la representación externa más evidente de quién tú eres comunica más tu cuerpo que lo que tú estás diciendo que tú eres o tú haces, ¿vale? Entonces, obviamente yo trabajo mucho desde el sistema nervioso con cosas simples. Pues me di cuenta que mucha gente en la primera fase se autosaboteaba mucho. Y era porque no había un proceso de liberación potente. Entonces me adentré muchísimo más en eso. Entonces, yo, como buena proyectora que soy, me enfoco mucho en lo que hay que hacer. Yo te pongo las pilas, o sea, te hago ya que empieces a manifestar esa realidad poniendo fechas en cuanto a tu primer taller, tu primer webinar, tus relaciones más expansivas, tu mejor relación con tu cuerpo, lo que sea que tú quieres, que entiendo que eres una mujer o no, un hombre, pero una persona que quiere emprender, comunicar un mensaje o simplemente quitarse ya de toda esa información y empezar a aplicarlo
y realmente tener esos cambios. Pues el error es que cuando tú vas de ese punto A, que es tu plomo, tú ahora estás en un plomo, que básicamente es todas esas cargas negativas de impresiones de tu pasado, y tú quieres ir a ese punto B. Ayer expliqué que la gente se enfoca en lo lineal y que te tienes que enfocar en lo no lineal, que es la identidad. La identidad que tú tienes actual es la causa, que es un cambio de percepción. Y esa es una energía negativa que estamos proyectando en el mundo externo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente se enfoca en seguir sanando, en seguir yendo al pasado, a procesos eternos de sanación y nos volvemos yonkis espirituales. Tienes que reconocer esto y tienes que darte cuenta de esto, porque si no, no vas a poder cambiar. Y se piensan que si van al pasado y cambia la percepción y van hacia esa imagen mental que le viene o lo que sientan, van a poder transformarse como si fuera un ibuprofeno que al final va al síntoma y no va a la causa, que es por qué te está pasando eso, ¿vale? Entonces, se enfocan en ir al pasado constantemente y así reforzar el pasado, poner el foco en el pasado, seguir teniendo evidencias de que eso es verdad para tú seguir experimentando eso y seguir teniendo razón. No puedes cambiar nada del mismo nivel de conciencia que se ha creado. Y aquí se queda mucho enredado muchos espirituales, pensando que sobre todo las personas con las que yo trabajo son personas muy mentales, ¿vale? Y por eso yo trabajo mucho desde el cuerpo, porque tienes que ir hacia el cuerpo. Entonces, eso en el libro del ojo del yo, que me he leído hace poquito, lo explica con la metáfora de un gato que se muerde la cola, ¿vale? Las personas que quieren controlar cómo tengo que pensar para así cambiar mi realidad, al final lo único que están haciendo es hacerlo desde el mismo nivel de conciencia que se ha creado, que es el control, que es el miedo. Entonces, en este punto, cuidado con esto y fíjate y darte cuenta de este momento eureka. Yo no, o sea, si yo estoy pensándome en este punto B, imagínate que me han hecho bullying, mi mecanismo de protección, de supervivencia con mi cuerpo fue esconderme, pero yo realmente ahora he pasado ciertos procesos y quiero comunicar un mensaje y ayudar a otras personas. Entonces, hay que quitarse del rol ese de protección, de ser introvertida, a empezar a expandirme y empezar a comunicar un mensaje. Entonces, en este punto, tienes que darte cuenta de que te estás enfocando en seguir sanando, te estás enfocando en lo que tienes que soltar, en lugar de lo que quieres crear. En esta vida o eres seguidor o eres creador. Estás mirando cuentas en Instagram, en YouTube, etcétera, o estás creando tú para dar. Es muy diferente. Donde tú pones el foco, pones tu energía y eso se expande, ¿vale? Y esto seguramente lo sabes, pero como has caído en la trampa espiritual de seguir sanando, sigues queriendo sanar y eso no tiene fin. Entonces, ¿cómo yo lo trabajo de una manera simple, efectiva, al grano, que funcione, sin eternos procesos de sanación, sin ir al pasado? Pues me di cuenta que la gente se trababa mucho en esto porque seguían inmersos en la trampa espiritual de seguir sanando, de seguir liberando, ¿vale? Yo lo trabajo también mucho a profundidad. Pero ¿cómo voy a acelerar eso? Teniendo claridad de lo que quiero, de qué quiero, cuál es mi oro. ¿Cuál es mi plomo también? Porque primero tienes que soltar para que emerja naturalmente, pero si no sé lo que quiero, ¿qué pasa? Que voy a volver a ir al pasado porque me es conocido y porque sin esas emociones y esas percepciones, ¿quién soy? Hay una crisis de identidad. Cuando empezamos a transformar la identidad, ahí es cuando empiezan mecanismos de supervivencia incluso más fuertes. Si tú no tienes claridad y un para qué, porque de este punto A a este punto B, hay que tener un para qué, tiene que haber una palanca de dolor y de placer, que esto te voy a explicar mañana, porque esto es una serie de vídeos, entonces va a haber un proceso para que tú entiendas el paso a paso, a nivel macro, obviamente, para eso están los procesos de transformación que yo hago acompañamientos de 6 meses para que tú lo puedas integrar en la experiencia de conseguir algo. Entonces, si yo, por ejemplo, punto A, soy una persona que está en un empleo que no le hace sentir bien, que se siente vacía, que se llena, ha descubierto la espiritualidad y entonces empieza a llenarse de cursos, de formación, le da alivio, pero luego su vida sigue igual y aunque sabe todas las herramientas de manifestación, ha entendido sus patrones, entiende toda la teoría,
ha elevado su nivel de conciencia porque tiene una percepción diferente y por lo menos ya es responsable de que eso lo ha creado, pero sigue manteniéndose en ese bucle infinito de querer seguir sanando, de querer formarse. Aquí el punto está en que si tú no pones foco en lo que tú quieres, y aquí la gente se atasca bastante, porque claridad con lo que quieres de una manera determinada es una fórmula que le estás hablando al inconsciente, le estás hablando a algo superior. Y eso que tú quieres no lo vas a hacer para ti, lo vas a hacer para la energía de Dios, del amor incondicional, para un poder superior. Cuando te quites del medio, y esto no es desde lo que tú dices, sino en lo como tú lo experimentas en la experiencia, y para eso hay un entrenamiento para cambiar la intención con la que haces lo que haces. Porque si no te vas a autosabotear, porque tu intención es para obtener un fruto, un resultado, y entonces va a haber un efecto rebote porque lo haces desde un nivel de conciencia bajo. Entonces, aquí, ¿yo cómo voy a poder pasar de este punto A en el que me lleno de información, quiero comunicar un mensaje, me da alivio, pero sigo igual, al punto B, ya empiezo a crear mi marca personal, empiezo a tener mis primeros clientes, creo un programa de transformación, hago mi primer taller, ¿vale? Esta emprendedora consciente que quiere vivir de su propósito o por lo menos empezar a comunicarlo, si no tienes claridad de qué quieres, para qué lo quieres, para qué quieres ese dinero, porque quiero 5.000 euros, ¿para qué? No te lo va a dar Dios si no tienes un para qué. Y si no tomas riesgos, si no tienes saltos de fe, si no inviertes, tú quieres que inviertan en ti, pero tú no inviertes. Entonces tienes que invertir, tienes que hacer aquello que tú quieres que te hagan, ¿sabes? Porque porque si no es incoherente. Entonces date cuenta de esto. Lo importante es que pongas el foco en lo que sí quieres. Cuando empiezas a poner el foco en lo que sí quieres, que eso es el sistema de atención reticular, dejas de ver la creencia que tú estás reforzando aquí esto es muy difícil, no tengo dinero, no tengo recursos, no tengo tiempo. Cuando no dices que no tienes, estás en niveles de conciencia de escasez. Estás optando y estás eligiendo la escasez, estás bloqueando tu abundancia. Entonces, no es tu culpa, ¿vale? Es simplemente nos han programado así y estás en supervivencia. Entonces, obviamente, lo natural y lo fisiológico y lo normal es que empieces a enfocarte en lo que no tienes. Cuando empiezas a enfocarte en lo que quieres, pero antes tienes que liberar, esto es como una tijera, ¿vale? Tú quieres este foco y estás bombardeando en lo que quieres. Soy abundante, soy próspera, tengo relaciones expansivas, mi escuela Alquimia del Ser genera 10.000 euros al mes de beneficio, expandiendo mi mensaje, ayuda a personas que quieren encarnar esa identidad, que ayudan a otras personas a que también puedan liberarse de esos bloqueos que ellos mismos pasaron, y lo tienes con claridad, soy una persona responsable, íntegra, honesta con lo que digo, coherente con lo que hago, ¿vale? Todos estos decretos, si no vas variando y lo vas compartiendo consistentemente lo que tú quieres, entonces vas a entrenarte para poder empezar a tener claridad y de una manera casi mágica vas a empezar a decidir y accionar diferente. Entonces, cuando empiezas a enfocarte en lo que tú quieres, yo no sé los procesos de manifestación si así es consistente, pero por lo menos mínimo tienen que ser 60 días. ¿Y qué pasa? Que van a venir muchas más resistencias internas. Cuando empecemos a cambiar, el cuerpo está mucho más en supervivencia porque entiende que hay como una muerte de ese ego que es el personaje limitado, que siempre vamos a tener ego, ¿vale? Entonces tienes que hacer la técnica de la tijera. Entonces, cuando tú quieres, te empiezas a enfocar lo que tú quieres, que es como yo lo trabajo, para poder acelerar y trabajar los bloqueos específicos, no todos, los bloqueos específicos sin ir a procesos de sanación, ni ir al pasado, ya te va a salir espontáneamente eso. Y lo vamos a hacer a través de liberar, porque si no, tu cuerpo es como una olla a presión y en lugar de empezar a hacer esas actividades, lo vas a hacer desde el tapar. Entonces, si no liberas, es mucho más prioritario, mucho más importante que priorices la liberación. Porque si no, aunque hagas tu yoga o lo que tú sea, lo estás haciendo desde la intención, desde el tapar. Entonces, aquí lo que se hace es un entrenamiento para que tú entiendas cómo poder liberar y los errores que normalmente la gente tiene a la hora de liberar, porque liberar una emoción no es desahogarse con una persona, no es proyectar tu mierda en un diario, quejándote todo el rato,
¿vale? Te desahogas y parece que te alivie, pero estás poniendo el foco en lo que no quieres, ¿vale? Entonces tienes que dejar ser a la energía. Y esa energía, como es falsa, se agota. Pero como no le das tiempo suficiente, pues entonces empiezas a parecer que haces muchas cosas y que te llenas de información para poder quitar esa negatividad y quitar ese bloqueo, pero lo único que estás haciendo es una trampa espiritual muy común de pensar que estás sanando cuando lo único que tienes que hacer es dejar que esa energía te atraviese de una manera específica que enseño a profundidad, ¿vale? Ahí en la información de la comunidad de WhatsApp lo explico más a detalle, ¿vale? Y obviamente si quieres el proceso de acompañamiento me dices por privado. Entonces primero lo que tienes que hacer es bajar, cuando tú ya liberas esa energía, entonces ya integras a través de la experiencia la acción inspirada que te viene, que está alineada con esa identidad. Y esto es un proceso porque la parte de qué es lo que quiero, la gente se lía mucho. Entonces, tú ya lo puedes hacer en este presente. No necesitas, como dije en el primer día del vídeo, no necesitas darte el permiso de empezar a compartir cuando ya tengas clientes o seguidores. Es que es al revés. Es que si no empiezas a ser esa persona y atravesas las resistencias internas, vas a seguir siempre manifestando. Y para eso se hace a través de la experiencia y a través de expandir tu sistema nervioso y entender cuándo depende de la persona, si eres una mujer con mucha energía masculina, por ejemplo, si tú te pones a calmarte y a relajarte y va a ser contraproducente y te vas a autosabotear porque todavía van a salir muchas más emociones negativas, fruto de ese karma negativo del pasado, de impresiones del pasado. En tu caso, deberías de expandir a través de activar el sistema nervioso con actividades que te llenen el alma. Por eso, los procesos de acompañamiento que yo hago no son generales, porque para unas personas es diferente que para otras las estrategias, igual que los niveles de conciencia para el momento en el que estás. Va a ser la mayor inversión que tú hagas el hecho de adentrarte a ese proceso. Vas a tener una comprensión no solo desde la mente, sino desde que tú ya eres esa persona y tienes los pasos, los recursos, pero además lo pones en práctica, espiritualidad práctica. La espiritualidad es salvaje y salvaje es ir a tu origen y empezar a quitarte esa coraza de que yo sola yo puedo, de que eso yo ya me lo sé, tener la humildad, adentrarte en la vulnerabilidad a través de el dejar ser esa energía, aunque tú creas que, yo ya sé esto, yo ya estoy en el mundo del desarrollo personal porque veo un retiro, hago respiración, porque digo mis problemas, porque tal cual. No, esos son trampas espirituales. No le importa a nadie lo que te pasa, ni tu pasado, no importa. De verdad que no importa nada. No importa ni de dónde vino ni la percepción del pasado. Lo único que importa es que dejes de alimentar esa energía y se desenchufe. Entonces, tu pasado y tu presente van a ser diferentes. Las percepciones de ese pasado van a cambiar porque la identidad de este presente, al tú empezar a avanzar a lo que tú quieres y liberar esos bloqueos específicos a través también de la expansión del sistema nervioso y la integración, va a cambiar la percepción de la experiencia que está siendo vivida, experimentada en este presente, pero que viene fruto de tu pasado. Con lo cual, tu pasado, cuando tú empieces a transitarte en este camino de transformación, ese pasado lo vas a ver diferente, pero no porque hayas trabajado en ese pasado, sino porque tu identidad actual ya es diferente, ya es más expansiva, ya es más disciplinada, ya es más responsable, ya como tiene responsabilidad de que eso fue una elección suya, deja de culpar a los demás, deja de alimentar eso, ¿vale? Y no tienes que trabajar en tu pasado. Sí, yo también voy al pasado a veces, pero si tú en tu presente y con las acciones no estás reafirmando eso, sigues alimentando ese jugo emocional y sigues cayendo en las trampas del ego. Entonces es muy importante que empieces a poner foco en lo que quieres, para qué lo quieres, el dinero para qué lo quieres, las cualidades de esa identidad y tener estrategias a nivel somático y desactivar los códigos somáticos que te impiden ir hacia allí. Así que vamos con el siguiente vídeo. Cualquier duda por aquí ponme en comentarios porque así puedo hacer contenido más específico para poder darte lo mejor y darte más valor y poder conocerte mucho mejor. Nos vemos en el siguiente vídeo.